tal? Muy buenas a vuestro canal El Rincón del Coche. Bueno, pues como habréis visto en el anterior vídeo, hablé de mi A4 Avant 2000 TDI 140. Ese coche lo tuve como a cosa de un añito o así, ¿vale? Se cambió ese coche por otro Audi también. En este caso, por circunstancias personales, compré un Audi A3 TDI 100 Ambition. Bueno, supongo que todos sabréis cuál me refiero, del año 2003. Un Ambition, un 1009 TDI 100 caballos, ¿vale? El coche ese iba fenomenal. Lo compré de segunda. Compré de segunda a un conocido mío que toca buenos coches, buen material de coche. Y él tenía el libro, tenía todo pasado por Audi, estaba todo ok, ¿no? Digamos, para fiarse de ese coche. ¿Qué deciros de ese coche? Pues bueno, ese coche me dio un resultado en el tiempo que lo tuve excelente. Me venía con llanta 15, la llanta de la Ambition de aquel momento de 5 palos 15. Yo le puse la llanta de la Ambition del modelo precedente de 16, ¿vale? Con unos neumáticos Bridgestone Potenza, ¿vale? Que esos neumáticos los había llevado en algún coche, iban bastante bien, tanto para lluvia como para seco, tenían buen agarre. Bien, en este coche os puedo explicar no mucho, digamos, ¿no? Porque era un coche muy homogéneo. Era un coche que te servía para todo, para el día a día. Consumos 4,5. Entre 4,5 y 4,7, de ahí no pasaba. Haciendo una conducción normal, hacía eso de consumos. Era un motor muy eficiente y con unas prestaciones razonables para esos 100 caballos. Eran razonables. No vamos a decir ni que era un avión porque nos engañaríamos, ¿vale? Pero sí que eran razonablemente buenas, teniendo en cuenta que era un TDI 100, un 1009 TDI 100. Bien, en ese aspecto se lo compramos de segunda mano y yo ese coche lo tuve hasta los 214.000 kilómetros y nada, absolutamente nada, ni el caudalímetro, es que nada, ninguna pega. No consumía ni una gota de aceite. Yo suelo mirar el nivel de aceite cada 3 o 4.000 kilómetros a ver si se ha movido un poco de la varilla el nivel. En ese coche ni tan siquiera consumía aceite. Era un motor muy bueno. El coche en sí, era un coche, el Ambition en concreto ese, tenía asientos deportivos. Aparte de ser cómodos, eran de sujeción muy buena, sujetaban muy bien el cuerpo. ¿Qué más deciros de este coche? Maletero 350 litros, o sea, era un maletero que te podías permitir meter 3 maletas tranquilamente. Y aún así te sobraba un poquito de espacio para alguna cosita más suelta. ¿Qué más podríamos decir de este coche? Bueno, ese coche se compró, como digo, a un conocido mío, porque sabía que estos coches, él era piloto, aparte de vendedor, era piloto, y había sido suyo ese coche. Entonces se lo compré a él directamente porque sabía cómo estaba tratado ese coche. Y bueno, la cuestión es que ese coche dio muy buen resultado, buenos consumos, ni una sola avería, solo mantenimiento. Mantenimiento me refiero a cada 15.000 kilómetros, cambio de aceite y filtro, y otros 15.000 todos los filtros y otro cambio de aceite. Y nada más, es que no tenía más historia que el coche.
no se tuvo que hacer distribución porque ya la tenía hecha. Fenomenal, fenomenal. Un coche fenomenal. Ya digo, pues era una Audi A3, 1900 TDI 100, de color azul marino. Y poco más que contaros de ese coche, experiencias buenas solamente con aquel coche. Ningún quebradero de cabeza, nada, absolutamente nada. Pero nada. Si tuviera que destacar algo, destacaría su polivalencia, que servía para todo. Lo mismo te servía para ir de un sitio a otro que nos separase 400 kilómetros, que te podía servir como para el día a día de ir a hacer las compras, de ir a dejar a los niños al cole, etcétera, etcétera. O sea que nada que objetar sobre ese vehículo, ese coche en concreto, una maravilla, una maravilla. Desde aquí le mando un saludo por ese coche que tuve y en mis manos, ¿no? Le mando un saludo a quien me lo vendió, el que comentábamos antes. Se llama Max, es muy buena persona, muy buen trato hicimos y nada, hasta aquí puedo leer, como dice el refrán, ¿no? Nada más, entonces, después de la 3, vino otro más, evidentemente, el cual os comentaré en el próximo vídeo. Espero que os haya gustado. Si os gusta el contenido, solamente deciros que si queréis suscribiros, porque así me ayudáis a crecer un poco, ¿vale? Y darle a me gusta, por favor, y ya está. Nada más. En el próximo vídeo nos vemos, será muy pronto, y que paséis muy buena tarde. Hasta luego.